Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 12 de enero de 2024, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los viernes vamos con el cierre semanal de mercado. Comenzamos por el mercado local con importantes noticias durante la semana. En primera instancia, el IPC del mes de diciembre de 2023 se contrae un 0.5%, bastante más que la contracción que esperaba el mercado, que era solamente el 0.1% en los precios, dejando la inflación anual 2023 en 3.9%, por debajo de las expectativas del mercado, que estaban situados un poco más arriba en un rango entre el 4 y el 4.2%. Una buena noticia que de alguna otra forma permite que el Banco Central continúe el ciclo de rebaja de tasa de política monetaria, que recordemos ya lleva una rebaja del 3%, la tasa de política monetaria estuvo en máximos durante 2023 del 11.25%, actualmente estamos en el 8.25% y se espera por parte del mercado una rebaja de 75 puntos bases más en la reunión de fines de enero para ubicarla en el 7.5%. ¿Por qué todo esto es una noticia positiva? Porque finalmente, como hemos dicho, la tasa de política monetaria influye en las tasas de mercado, que a su vez descuentan el valor de los bonos, es decir, la relación es inversa. A medida que vayamos viendo caídas en las tasas de mercado, veremos un mayor valor en los bonos que componen la renta fija local, generando ganancias para quienes invierten en ese tipo de instrumentos. En el mismo escenario iremos viendo que los retornos cada vez menos atractivos de fondos mutuos money market y depósitos a plazo seguirán siendo decrecientes en el tiempo, positivos pero decrecientes en el tiempo, en este contexto de rebaja de tasa de política monetaria. Este mismo escenario lo refuerza la encuesta de operadores financieros publicada por el Banco Central el mismo día lunes de esta semana, donde proyecta una inflación del 2.5% de 12 meses en adelante y el 2.9% en los siguientes 12 a 24 meses en adelante. La expectativa de tasa de política monetaria es una rebaja de 75 puntos base para la próxima reunión, como decíamos, para que en enero del 2025 la tasa se ubique en el 4.5%. Mismas características de las conclusiones de la encuesta de expectativas económicas, diciembre de 2024, expectativa inflacionaria absolutamente anclada al 3%, que es el rango meta del Banco Central. También lo mismo a diciembre de 2025, a 12 y 24 meses ancladas al 3%. Y la tasa de política monetaria proyectada a diciembre de 2024 en el 4.75%. Finalmente, ambas encuestas vienen a reafirmar el escenario que mencionábamos hace un momento. Expectativa inflacionaria anclada al 3% y rebaja de tasa de política monetaria, con las consecuencias positivas que eso trae de los instrumentos de inversión que comentábamos. En ese sentido, mantenemos nuestra recomendación de inversión a través de fondos mutuos locales, específicamente con Itaú AGF, para estrategias de mediano a largo plazo, Itaú Dinámico y el fondo Ahorro Plus, con retornos del 0.52 y 0.64% respectivamente durante los últimos 30 días. Fondos que destacan respecto a el rendimiento de fondos similares de sus mismas categorías en los últimos 2, 3, 5 y 10 años. Para estrategias de inversión de mediano plazo en renta fija, sobreponderamos fondo ahorro corto plazo con un retorno del 0.78% durante el último mes, y para estrategias de corto plazo, fondo Money Market y Itaú Performance con un retorno del 0.62%. El dólar en Chile ha presentado durante la semana un impulso principalmente alcista, dado que el mercado comienza a descontar que con el IPC del mes de diciembre el Banco Central debiese seguir rebajando la tasa de política monetaria, quizás aún con más fuerza de la esperada por el mercado. Eso hizo que las cotizaciones del dólar pasaran de 893 a 923 pesos a mitad de semana, descontando principalmente una menor tasa asociada al peso chileno y por ende una pérdida de valor del peso chileno frente al dólar. Aunque el mercado trató de corregir en línea con sus fundamentales de largo plazo, que son bajistas, hasta 905, finalmente el dólar está cerrando la semana por sobre los precios de apertura, cotizando hoy día viernes en 909. Cayendo entonces respecto al cierre de ayer, que estuvo en 912, jornada en que el dólar retrocedió 6 pesos. El cobre, que ayer cerró en $3.77, subiendo un 0.57%, continúa cotizando en el canal bajista que hemos mencionado desde fines de 2023, aunque hoy día también muestra una leve alza del 0.25%, cotizando en $3.78. Comentamos algunas noticias de China publicadas entre ayer y hoy, que por supuesto afectan al cobre, siendo China el mayor consumidor de este commodity. El IPC anualizado sigue estando en zona de contracción, levemente por sobre lo esperado por el mercado, un 0.3% de contracción versus un 0.4% esperado, y el índice de precio al productor sigue mostrando una contracción del 2.7%, todo esto en términos anuales, es decir, aún no hay
hay, desde el punto de vista del crecimiento de los precios, una recuperación en la actividad de China de manera importante. Lo reafirma, por ejemplo, el crecimiento solamente del 0.2% de las importaciones de China versus el 0.3% que esperaba el mercado, y la caída en los nuevos préstamos también por debajo de las estimaciones del mercado. Es decir, aún desde el punto de vista fundamental, China no muestra cifras macroeconómicas que puedan llevar al mercado a descontar un mejor escenario económico y por ende también en ese sentido una mayor actividad económica y un mayor precio asociado del cobre. Ayer el IPSA marcó una caída del 0.45%, cerró en 6.029 puntos. Hoy en la última jornada bursátil de la semana cae un 0.23%, cotiza en 6.014 puntos. Vapor es la acción más transada, que sube un 1.57%. Sokimich cae un 1.32% y la TAM cae un 1.55%. Ayer finalmente terminó siendo un día mixto para Wall Street. Dow Jones subió un 0.04%, S&P 500 cayó un 0.07% y Nasdaq no mostró variaciones en una jornada donde la mayor parte del tiempo los índices bursátiles estuvieron en terreno negativo, descontando los precios. La noticia más importante de la semana correspondiente a el IPC del mes de diciembre de esa economía que en términos anuales marcó una inflación total para Estados Unidos de diciembre de 2023 del 3.4%, por sobre lo esperado por el mercado, que estaba en el 3.2%, pero quitando las partidas más volátiles de la canasta del IPC, es decir, el IPC subyacente, marcó un 3.9% a diciembre de 2023, por debajo del 4% que había marcado este indicador el mes anterior. De manera que fueron noticias principalmente negativas, aunque con algunas aristas positivas como la que acabamos de mencionar. Es importante y una muy buena señal para el mercado que durante el día los índices bursátiles hayan cotizado en terreno negativo y que finalmente hayan terminado la jornada marcando prácticamente sin variaciones, dado que le cuesta al mercado convencerse de que esto pueda significar un cambio relevante en el proceso de recorte de tasa política monetaria durante 2024 anunciado por la Reserva Federal. Este es un claro ejemplo respecto a lo que nos referíamos acerca del cambio de paradigma para los mercados frente ahora a este nuevo escenario de rebaja de tasa por parte de la Reserva Federal. El mercado seguirá descontando de aquí en adelante condiciones más expansivas para su economía y eso permitirá finalmente un mejor rendimiento en los índices bursátiles y también en el valor de los bonos. Por último, hoy día también se presenta el índice de precios al productor, que marca una caída del 0.1% versus las estimaciones del mercado, que esperaba un crecimiento del 0.1%. Esto en su medición mensual de diciembre. Lo mismo en su medición subyacente, que no muestra variaciones en circunstancias que el mercado esperaba un crecimiento del 0.2%. Una muestra también del optimismo presenciado ayer durante las cotizaciones en los índices de Estados Unidos es la tasa del bono del Tesoro a 10 años, que como sabemos se mueve a la inversa del precio del bono. Comenzó la semana cotizando en 4.05% y termina la semana cotizando en este momento en nuestra pantalla en 3.95%, es decir, una buena semana para la renta fija finalmente en Estados Unidos, tomando como referencia la caída en la tasa de descuento del bono del Tesoro a 10 años, que significa un mayor valor para ese bono en el mercado. En Europa la jornada es positiva, con el DAX alemán subiendo un 0.76 y el Eurostoxx 600 subiendo un 0.74%, y Estados Unidos, que aún no comienza sus cotizaciones a través de las cotizaciones de los contratos futuros de sus tres principales índices bursátiles. Vemos que la apertura debiese ser negativa, con Dow Jones cayendo un 0.26%, S&P 500 cayendo un 0.05% y Nasdaq un 0.05%. Eso es todo por hoy, que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el día lunes. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.